Antes de cualquier cambio visible, se forja un acuerdo invisible en la mente. Todo lo que hoy parece distante, bloqueado o inalcanzable, ya ha recibido una respuesta silenciosa, no del destino, sino de las palabras que has estado aceptando como verdad. Hay una frase específica, cargada de poder espiritual, que nace no de la esperanza, sino de la certeza. Cuando se abraza internamente, la realidad comienza a moverse como si obedeciera a un orden antiguo e innegable. Esta comprensión trasciende el tiempo y encuentra eco en las enseñanzas de Florencia Scovel-Shinn. Veía la vida como un fiel reflejo de la conciencia. Para ella, el universo no prueba, castiga ni ignora, responde. Cada palabra dicha con convicción se convierte en una instrucción clara, y cada creencia sostenida con emoción se transforma en una experiencia concreta. Lo que impide a tantas personas alcanzar la prosperidad no es la falta de oportunidades, sino el hábito inconsciente de establecer límites. Frases repetidas, sin atención, forjan caminos invisibles. Florence Nightingale enseñó que la palabra hablada es la semilla y el sentimiento que la sustenta es la tierra. Cuando ambas están alineadas, no hay demora, solo manifestación en el momento preciso. Hay un punto crucial en el que la mente deja de pedir y comienza a permitir. En ese momento, la ansiedad da paso a la confianza y la necesidad se disuelve ante la certeza. La prosperidad entonces no necesita ser buscada. Reconoce la llamada. El universo responde no a la carencia, sino a la autoridad espiritual de quien sabe lo que declara. Es en este estado que la frase secreta revela su poder. No fuerza resultados, sino que elimina obstáculos internos. No exige un esfuerzo excesivo, solo alineación. Al pronunciarla conscientemente, establece un nuevo orden. Que todo lo que ya es tuyo por derecho espiritual te llegue sin resistencia. Las palabras nunca son neutrales, siempre construyen o bloquean. Cuando hablas, algo invisible se organiza para estar de acuerdo contigo. ¿Qué pasaría si todo lo que hoy parece bloqueado simplemente obedeciera las palabras que has estado aceptando como verdad? De las enseñanzas de Florencia Scovel-Shinn aprendimos que la vida opera según leyes espirituales precisas, no por casualidad. Ella afirmó que el universo responde a un decreto consciente, no a un deseo confuso. Lo que declaras con emoción y convicción se convierte en un guión que la realidad se apresura a seguir. La mayoría de las personas creen que necesitan esforzarse para prosperar cuando, en realidad, solo repiten frases internas limitantes. Las palabras pronunciadas con miedo, duda o urgencia no son solo pensamientos, son órdenes. Florence Nightingale enseñó que el subconsciente no cuestiona, sino que ejecuta. ¿Qué tipo de órdenes has estado dando sin darte cuenta? Hay un momento decisivo en el que la conciencia despierta y comprende que no necesita pedirle permiso al mundo. La prosperidad no es algo que se pueda mendigar, sino algo que se debe aceptar como ley. Cuando la palabra cambia, el camino cambia. Cuando se asume la afirmación correcta, fuerzas nunca antes vistas comienzan a actuar con sorprendente precisión. Por lo tanto, nada en este camino comienza desde afuera. Todo comienza con la afirmación interior de que el bien ya está disponible y en movimiento. La prosperidad no necesita crearse, solo liberarse. ¿Estás dispuesto a asumir autoridad espiritual sobre lo que declares de ahora en adelante? La conciencia es el verdadero origen de todo lo que se manifiesta en la vida humana. Nada surge en el mundo externo sin ser aceptado internamente como verdad. Este principio es fundamental en las enseñanzas de Florencia Scovel-Shinn, que afirma claramente que el hombre no está limitado por las circunstancias,
sino por las ideas que tiene sobre sí mismo y el universo. Cuando la mente acepta la prosperidad como algo natural e inevitable, deja de crear resistencia. La vida fluye entonces con menos esfuerzo porque ya no encuentra bloqueos internos. Florence enseñó que no es el trabajo exhaustivo lo que produce abundancia, sino la alineación mental con la idea de la provisión infinita. Donde no hay conflicto interno, no hay retraso externo. Gran parte del sufrimiento humano proviene de la creencia de que uno debe convencer al universo para que le conceda algo. Esta idea coloca a la persona en una posición de dependencia y fragilidad. En la visión espiritual presentada por Florence Nightingale, el universo ya está listo para entregar todo lo que corresponda al estado de conciencia del individuo. No hay escasez en el plan divino, solo canales abiertos o cerrados. Cuando alguien alberga pensamientos de miedo, pérdida o injusticia, estas ideas se cristalizan en experiencias repetidas. En este estado la mente se convierte en un campo de repetición automática. Sin embargo, cuando la conciencia se eleva mediante afirmaciones correctas, se produce una reorganización silenciosa. Aparecen las personas adecuadas, surgen oportunidades y surgen soluciones inesperadas sin esfuerzo. Desde esta perspectiva, la prosperidad no es un evento aislado, sino un reflejo continuo de un estado interior estable. Cuanto más fiel sea una persona a la idea del bien permanente, más la vida confirmará esta convicción. Una conciencia alineada con la verdad espiritual no lucha contra la realidad, sino que la guía con naturalidad. Una afirmación correcta, cuando se acepta como verdad absoluta, establece un nuevo orden en la realidad. En las enseñanzas de Florencia Scovel Shinn, la palabra hablada, pronunciada con convicción, no es solo un sonido, sino una fuerza viva que atraviesa lo invisible y reorganiza hechos, encuentros y circunstancias. Nada permanece desordenado cuando la mente toma el control espiritual de la propia vida. Florence explicó que el universo funciona como un campo inteligente, siempre listo para responder, pero incapaz de interpretar dudas o mensajes contradictorios. Cuando una persona afirma algo mientras teme internamente lo contrario, crea un conflicto que paraliza el flujo del bien. Sin embargo, cuando la palabra se sustenta en una serena certeza, sin ansiedad ni prisa, el camino se abre con sorprendente precisión, a menudo de maneras que la lógica humana no podría predecir. Hay una profunda diferencia entre repetir palabras y proclamar verdades. La repetición mecánica no genera transformación porque carece de aceptación interna. La declaración consciente surge cuando la mente abandona el intento de controlar el cómo y confía plenamente en la ley espiritual. En este estado, la persona no fuerza los resultados, no observa las señales con desesperación, ni se agota emocionalmente. Simplemente permanece fiel a la verdad que ha elegido defender. Según esta perspectiva, todo obstáculo aparente es simplemente una respuesta temporal a viejos patrones mentales. Nada surge para castigar o retrasar, sino para revelar dónde aún persiste el apego al miedo o la escasez. Cuando la conciencia se ajusta, el obstáculo pierde su función y se disuelve naturalmente. La prosperidad, entonces, deja de ser algo distante y se convierte en una consecuencia inevitable del alineamiento interior. Cuanto más comprende una persona que su palabra es ley en su propia experiencia, más ligero se vuelve el proceso de vivir. La vida deja de ser una batalla constante y se convierte en un campo de cooperación silenciosa. El decreto consciente no crea tensión, sino dirección, y cuando la dirección es clara, el universo entero se mueve con precisión para confirmar lo que se ha afirmado como verdad espiritual. El verdadero cambio
ocurre cuando el esfuerzo excesivo se reemplaza por la confianza consciente. Una mente confiada no se apresura, no monitorea los resultados, ni intenta controlar cada detalle del camino. Entiende que hay una inteligencia superior que lo organiza todo tras bambalinas, y que el rol humano es mantener el estado interior correcto mientras la vida se reorganiza de forma natural. Cuando se establece la confianza, la ansiedad pierde su poder. La necesidad de demostrar, apresurarse o competir desaparece porque la persona ya no se siente amenazada por la posibilidad de fracasar. En este estado, las decisiones se vuelven más claras, las acciones más precisas y los encuentros más coordinados. La prosperidad comienza a fluir no por la presión, sino por la coherencia interna. Mucha gente cree que relajar la mente significa rendirse, cuando en realidad significa permitir. El esfuerzo nace del miedo a que algo no suceda. La confianza nace de la certeza de que ya está en marcha. Cuanto más firme se mantenga la conciencia en esta certeza, menor será la interferencia emocional en el proceso de manifestación. La confianza también requiere fidelidad a la voz interior. De nada sirve afirmar la prosperidad y luego albergar inmediatamente pensamientos de pérdida o fracaso. Cada retorno al miedo debilita el decreto anterior. Mantener la confianza significa elegir repetidamente la misma verdad, incluso cuando los sentidos aún no muestran resultados visibles. En este nivel de comprensión, la vida deja de ser una secuencia de prueba y error. Se transforma en un flujo continuo de respuestas coherentes con el estado interior sostenido. La confianza no acelera el tiempo, pero elimina demoras innecesarias. Donde no hay resistencia, el bien encuentra su camino libre. Para Florencia Scovel-Shinn creía que la prosperidad no se alcanzaba mediante la insistencia externa, sino mediante la fidelidad interna a la idea del bien. Enseñó que cuando la mente elige una verdad espiritual y se mantiene fiel a ella, incluso ante las apariencias contrarias, algo profundo se reorganiza en el reino invisible. Esta fidelidad no es terquedad, sino alineación. Es la decisión silenciosa de no negociar con pensamientos que contradicen la abundancia ya aceptada. Ser fiel a la idea del bien significa negarse a exagerar los obstáculos. Surgen dificultades, pero no se les da autoridad. Se ven como movimientos pasajeros, ecos de viejas creencias que pierden fuerza. Cuando una persona no reacciona emocionalmente ante el desafío, impide que se arraigue más profundamente. La mente se mantiene estable, y esta estabilidad se transforma en protección espiritual. Muchas personas interrumpen su propio proceso de prosperidad porque abandonan la idea correcta demasiado pronto. Defienden la verdad solo mientras se sienten seguros, pero se retractan a la primera señal de demora. La fidelidad en esta enseñanza consiste en seguir afirmando el bien incluso cuando no hay pruebas inmediatas. Es en este intervalo de silencio donde se produce la reorganización más poderosa. Una mente fiel no busca señales externas que validen su creencia. Entiende que lo invisible siempre precede a lo visible. Cuanto menos exige una persona confirmación, más rápido surge. La expectativa tensa bloquea. La convicción serena libera. La prosperidad responde a la constancia, no a la ansiedad. Cuando esta fidelidad se convierte en un hábito, la vida adquiere un nuevo patrón. La bondad deja de ser la excepción y se convierte en la norma. Situaciones que antes parecían difíciles comienzan a resolverse de forma natural, casi sin esfuerzo consciente. No porque la persona controlara los resultados, sino porque se mantuvo fiel a la verdad espiritual que eligió para vivir. La ansiedad surge del intento de acelerar lo que aún se está desarrollando en el reino invisible,
Cuando la mente cree que algo debería suceder más rápido, entra en conflicto con el fluir natural de la vida. Este conflicto no acelera los resultados, al contrario, crea resistencia y dispersa la energía que debería sustentar la certeza interior. Liberar tiempo no significa pasividad, sino madurez espiritual. Es comprender que cada manifestación tiene un ritmo preciso, determinado por la ausencia o presencia de obstáculos internos. Cuanto más clara sea la conciencia, menos pasos se requieren. Retrasar no es un castigo, es un ajuste. Cuando la mente se alinea, el tiempo se reorganiza. La ansiedad también surge de la observación excesiva de las circunstancias. Buscar constantemente evidencias en el mundo exterior crea un estado de vigilancia que debilita la confianza. La mente comienza a reaccionar a lo que ve, en lugar de sustentar lo que sabe. La prosperidad no responde a la presión de la mirada, sino a la firmeza de la convicción. Cuando una persona abandona la urgencia, ocurre algo curioso. Surgen ideas claras, se toman las decisiones correctas y se hacen evidentes las acciones inspiradas. No hay esfuerzo forzado, solo movimientos naturales. La vida empieza a cooperar porque ya no encuentra tensión en el ámbito mental. En este estado, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Situaciones que parecían demasiado largas se resuelven con una fluidez inesperada. No porque se las haya dejado de lado, sino porque ya no se les ha ofrecido resistencia. Donde no hay ansiedad, no hay bloqueo. Al renunciar al control del cuándo, la persona recupera el control del cómo. Actúa con presencia, claridad y equilibrio emocional. La prosperidad encuentra entonces espacio para manifestarse de forma estable y duradera, sin contratiempos, pérdidas, ni el temor constante a la regresión. Hay una pregunta silenciosa que nos ronda la mente a todos en algún momento. Si el bien es infinito, ¿por qué no se manifiesta de forma consistente para todos? La respuesta no reside en las circunstancias externas, ni en la suerte, ni en quienes nos rodean. Se encuentra en el punto más sutil de la conciencia, donde las antiguas creencias aún operan sin oposición. El mayor obstáculo para la prosperidad no es la falta de mérito, sino la aceptación inconsciente de la lucha como un camino obligatorio. Cuando la mente cree que todo debe ser difícil, comienza a rechazar las soluciones simples. La corriente puede intentar acercarse, pero encuentra resistencia porque la conciencia no reconoce la facilidad como algo seguro o legítimo. Surge otra pregunta inevitable. ¿Por qué algunas personas prosperan rápidamente, mientras que otras permanecen atrapadas en el mismo ciclo? La respuesta es sencilla e incómoda para el ego, porque diferentes estados internos producen resultados diferentes. No se trata de un mayor esfuerzo, sino de una alineación más profunda. La realidad simplemente refleja lo que se ha normalizado internamente. Muchos bloqueos también provienen del apego a una identidad construida sobre la escasez. Cuando alguien pasa mucho tiempo luchando, el esfuerzo se convierte en parte de su personalidad. Prosperar entonces parece amenazante porque requiere abandonar una vieja versión de uno mismo. La mente se resiste, no al bien en sí, sino al cambio de identidad que éste exige. También existe el hábito de dialogar mentalmente con el miedo. Los pensamientos repetitivos de protección, la prevención excesiva y la expectativa de pérdida crean un estado de alerta constante. Este estado no permite la expansión, solo la supervivencia. La prosperidad no florece donde todo se observa con sospecha. La respuesta a todo esto no reside en corregir el mundo externo, sino en revisar los acuerdos internos. Lo que se ha aceptado como verdad sin cuestionamientos debe ser llevado a la conciencia. Cuando una creencia se ve con claridad, automáticamente pierde fuerza.
Al cuestionar estos patrones y elegir conscientemente nuevas verdades, la mente crea espacio. Y donde hay espacio, fluye. La prosperidad no se abre paso a la fuerza. Ocupa el espacio que han dejado vacante el miedo, la culpa y la expectativa de adversidades. En el momento en que la conciencia comprende esto, algo se reorganiza silenciosamente. La vida comienza a responder de manera diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la mente ha dejado de repetir las mismas preguntas y ha comenzado a sustentar respuestas más elevadas. Toda verdadera transformación comienza cuando se elige deliberadamente una nueva verdad, no como una esperanza, ni como un intento, sino como una decisión interna. La mente que elige conscientemente el bien deja de oscilar entre creencias opuestas y comienza a operar con una dirección clara. En este punto la vida empieza a responder con mayor rapidez y coherencia. Elegir una nueva verdad requiere abandonar la comodidad de las viejas ideas, incluso cuando ya no nos sirven. Muchas creencias permanecen activas solo por costumbre, no por convicción real. Cuando una persona se da cuenta de esto, comprende que puede reemplazar estas ideas sin culpa ni miedo. La mente no pierde estabilidad al cambiar, gana libertad. Al principio, la nueva verdad puede parecer frágil ante las apariencias. Las circunstancias externas aún reflejan viejos patrones y esto puede generar dudas. Sin embargo, cuando la conciencia se mantiene firme, sin dialogar con el miedo, lo viejo comienza a perder su poder. La realidad externa siempre es la última en cambiar, nunca la primera. Llega un momento crucial en el que la mente deja de negociar con pensamientos contradictorios. Deja de decir, tal vez, y empieza a afirmar, así es. Esta firmeza no es rigidez emocional, sino claridad. Cuando no hay conflicto interno, la energía no se disipa. Todo empieza a alinearse de forma natural. La elección consciente también redefine la interpretación que una persona hace de los acontecimientos. Las situaciones dejan de verse como amenazas y comienzan a entenderse como correcciones de rumbo. Nada es personal ni punitivo. Todo se ajusta a la nueva verdad aceptada, incluso cuando aún no parece evidente. Cuando esta elección se consolida, la mente entra en un estado de autoridad silenciosa. No hay necesidad de convencer a nadie ni de demostrar nada. La vida empieza a confirmar poco a poco lo ya aceptado internamente. Y lo que antes requería esfuerzo, empieza a suceder como consecuencia natural de una alineación profunda y estable. Para Florencia Scovel Shinn, desde esta perspectiva, la palabra hablada no era mera expresión, sino dirección. Enseñaba que lo que se declara con convicción actúa como un mapa invisible, guiando eventos, encuentros y decisiones. La vida, según esta comprensión, no reacciona a lo que se desea en silencio, sino a lo que se afirma con conciencia y aceptación interior. Cuando una palabra se pronuncia sin alineamiento interior, pierde su poder, pero cuando surge de una profunda convicción, se convierte en ley en acción. Por eso, repetir frases sin implicación emocional no produce una verdadera transformación. La palabra necesita sentirse como verdad antes de hacerse realidad. El sonido inicia el movimiento, pero la creencia sostiene el camino. Florence Scovel Shinn explicó que muchas personas decretan prosperidad durante unos minutos y pasan horas decretando lo contrario por miedo, queja o duda. En este escenario, el universo no elige qué mensaje seguir. Responde al más frecuente y emocionalmente cargado. La constancia de la palabra es más poderosa que la intensidad momentánea. Cada afirmación consciente comienza a cambiar el destino, aunque aún no sea perceptible. Primero ocurren cambios sutiles, surgen nuevas ideas. Las viejas preocupaciones pierden fuerza
y se toman decisiones más acertadas. Estas señales no deben ignorarse, pues son claras indicaciones de que la palabra ya ha surtido efecto. La palabra correcta también protege. Cuando la mente sostiene afirmaciones positivas, crea una especie de escudo espiritual. Las situaciones que antes consumían energía dejan de tener impacto porque ya no encuentran resonancia interna. Lo que no encuentra concordancia en la conciencia no se sostiene en la experiencia. Con el tiempo, la persona se da cuenta de que no necesita hablar mucho, solo hablar correctamente. La palabra pierde su tono de petición y adquiere el de un decreto sereno. En esta etapa, la ansiedad disminuye porque la mente ya reconoce su propio poder creativo. Cuando se establece esta comprensión, la vida empieza a responder con precisión casi quirúrgica. No hay exceso ni falta, solo correspondencia. La palabra se convierte en destino en movimiento. Y el destino, a su vez, empieza a confirmar lo que la conciencia ya ha decidido vivir. Cuando sentir, pensar y actuar se mueven en la misma dirección, la vida cobra coherencia. No se desperdicia energía, ni se envían mensajes contradictorios a lo invisible. Esta alineación interna crea un estado de claridad donde las decisiones se simplifican y los resultados surgen con menos resistencia. Muchas interrupciones en el flujo de la prosperidad ocurren cuando una persona piensa de una manera, siente de otra y actúa por obligación. Esta fragmentación genera confusión interna y la realidad simplemente refleja esta desalineación. Cuando la emoción, el pensamiento y la actitud armonizan, la experiencia externa se reorganiza naturalmente. El sentimiento es el punto más poderoso de este triángulo. Las emociones sostenidas durante largos periodos moldean creencias profundas, que a su vez guían los pensamientos automáticos. Al elegir conscientemente emociones como la confianza y las expectativas positivas, la mente comienza a generar ideas coherentes con este estado, sin esfuerzo forzado. Pensar, en este contexto, no se trata de sobreanalizar, sino de dirigir la atención. Una mente centrada en lo que funciona amplía las posibilidades. Una mente fija en lo que falta refuerza las limitaciones. El pensamiento correcto no ignora los desafíos, sino que se niega a darles protagonismo. Actuar, finalmente, deja de ser un intento desesperado por cambiar los resultados y se convierte en una respuesta inspirada. La acción alineada no se cansa, porque no surge de la presión. Llega en el momento oportuno, con claridad y energía, casi como un paso obvio que siempre estuvo disponible. Esta alineación crea un sentido interno de integridad. La persona siente que no se traiciona ni va en contra de su verdadero ser. Este estado interior genera estabilidad emocional, uno de los mayores atractivos de la prosperidad duradera. Cuando sentir, pensar y actuar se unen, la vida deja de parecer impredecible. Los acontecimientos cobran sentido, las respuestas llegan con precisión y el camino se revela paso a paso, sin necesidad de un control excesivo ni un esfuerzo innecesario. La prosperidad no se presenta como algo extraordinario, sino como un estado que se revela cuando la mente deja de resistirse al bien. Cuando la conciencia deja de tratar la abundancia como una excepción, comienza a percibirla como algo coherente con la existencia misma. En ese momento, la vida deja de ser una búsqueda constante y se transforma en un fluir más estable y predecible. Esta comprensión está profundamente alineada con la visión espiritual presentada en los escritos de Florencia Scovel Shinn. Desde esta perspectiva, la abundancia se entiende como una condición ya establecida en un plano invisible. Desde esta perspectiva, los seres humanos no crean la prosperidad desde cero, simplemente eliminan los estados mentales que impiden su expresión natural.
Uno de los mayores obstáculos para experimentar este estado es la creencia de que el bien debe lograrse mediante el sufrimiento. Esta idea crea tensión interna y mantiene a la persona en constante vigilancia, como si algo pudiera salir mal en cualquier momento. Cuando esta programación se disuelve, el cuerpo se relaja, la mente se calma y el flujo comienza a reorganizarse. Aceptar la prosperidad como algo natural también cambia la relación con el merecimiento. Ya no hay necesidad de demostrar valía, justificar logros ni restar importancia a los resultados. Las cosas buenas se reciben con sencillez porque no se ven como un privilegio, sino como la consecuencia lógica de un estado interior alineado. En este nivel de consciencia, los desafíos no se interpretan como señales de regresión. Se comprenden como ajustes, sin una carga emocional excesiva. La estabilidad no se pierde porque está anclada en algo más profundo que las circunstancias momentáneas. Con el tiempo, esta actitud interior crea consistencia. La vida empieza a responder de forma más continua, sin altibajos extremos. Lo que antes parecía inestable cobra ritmo, y la sensación de escasez da paso a una percepción de suficiencia constante. Cuando la prosperidad se reconoce como un estado natural, la persona deja de perseguir lo bueno. Simplemente camina en armonía con él, permitiendo que la vida confirme progresiva y firmemente lo que ya ha aceptado como verdad interior. El miedo inconsciente opera silenciosamente, moldeando decisiones, reacciones y expectativas sin ser notado. No siempre se manifiesta como pánico, sino como cautela excesiva, duda constante y anticipación de problemas. Mientras este miedo permanece activo, la mente envía señales contradictorias al flujo de la vida, creando inestabilidad. Neutralizar este miedo no requiere confrontación directa, sino comprensión. Cuando una persona observa sus pensamientos con honestidad, se da cuenta de cuántas decisiones se toman para evitar pérdidas imaginarias. Este patrón mantiene la conciencia enfocada en la protección, no en la expansión. La prosperidad no se arraiga donde todo necesita ser defendido. Gran parte del miedo inconsciente proviene de la memoria emocional. Las experiencias pasadas de frustración o escasez dejan huellas que siguen influyendo en el presente. Incluso cuando la situación ha cambiado, la mente reacciona como si aún estuviera amenazada. Reconocer esto es el primer paso para romper el ciclo. Al traer el miedo a la conciencia, este pierde su poder. Lo que antes funcionaba automáticamente empieza a verse como un viejo patrón, no como la verdad actual. Esta percepción crea espacio para nuevas respuestas emocionales, más alineadas con la confianza y la seguridad interior. Neutralizar el miedo también cambia la forma en que el cuerpo responde a la vida. La tensión disminuye, la respiración se profundiza y la energía ya no se agota en estados de alerta innecesarios. Con un cuerpo más relajado, la mente se vuelve más receptiva a ideas y soluciones creativas. Cuando el miedo inconsciente se disuelve, la persona se da cuenta de que muchas barreras eran internas. El mundo exterior no parece tan hostil como parecía. Lo que cambia no son solo los eventos en sí, sino cómo se interpretan. En este estado, las decisiones ya no se posponen por inseguridad. La persona actúa con mayor presencia, sin impulsividad, pero también sin parálisis. La acción se vuelve natural, fluida y acorde con el momento. Al neutralizar el miedo inconsciente, la conciencia recupera su autoridad. La vida deja de estar impulsada por reacciones automáticas y comienza a responder a decisiones conscientes. Es en este espacio de claridad donde la prosperidad encuentra la estabilidad para expandirse. Llega un momento en que todo se integra. La mente deja de vacilar, el cuerpo deja de reaccionar con miedo y la voz interior transmite firmeza.
En esta etapa, la persona no busca la prosperidad, sino que la expresa. El esfuerzo da paso a la coherencia y la vida empieza a responder con naturalidad a ese estado interior sostenido. Lo que una vez parecía distante se revela como algo siempre presente, solo oscurecido por el ruido mental y las creencias heredadas. A lo largo de este proceso, se hace evidente que el verdadero trabajo nunca fue externo. Fue un ajuste silencioso de la percepción, un intercambio de acuerdos internos que devolvió la conciencia a su posición de mando. En este retorno al poder original, la persona deja de identificarse con historias de carencia o limitación. El pasado pierde autoridad sobre el presente y el futuro deja de ser fuente de ansiedad. Existe una tranquila confianza en el presente, sostenida por la certeza de que el bien no se pierde ni se retrasa. La prosperidad, entonces, comienza a manifestarse de múltiples maneras, no solo en forma de recursos materiales, sino también de claridad, estabilidad, relaciones alineadas y oportunidades.